Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto de poder conversar contigo. Felipe Risco Cataldo, periodista, escritor deportivo. Bueno, vamos a hablar de toda su obra literaria, de sus grandes libros. Vamos a ir desmenuzando de a uno por uno. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Bueno, José Lizana, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo y te agradezco esta oportunidad y valoro tu entrevista porque siempre están abocadas a muchos periodistas o deportistas que quizás no tienen la tribuna que merecen y este espacio es bastante bueno para mostrar lo que uno hace. Bueno, empezaste hace mucho tiempo en la literatura deportiva en Chile, en épocas donde el fútbol chileno no pasaba por un buen momento, pero vamos a remontarnos a tu infancia por tu fanatismo en el fútbol, la influencia de tu abuelo, de tu familia, eh, y hay una historia que cuenta que registraba las estadísticas del fútbol en un cuaderno. Cuéntanos, Felipe, de cuándo nace tu fanatismo por el fútbol, por el deporte y también por las letras que van de la mano con todo lo que tú has realizado en estos años. Bueno, partió desde muy pequeño porque desde los 4 años que voy al estadio, especialmente a ver a Unión Española, pero también a ver a todos los equipos en general, porque tío, papá, me llevaban al estadio, después con mi hermano fuimos muy fanáticos, entonces siempre he estado ligado como al fútbol, y de niño como era fanático, y quizá un poco bien obsesivo, entonces dedicaba casi todo el día a repasar las formaciones, a ver partidos, a analizar los jugadores. Me entretenía en eso, se me iba toda la infancia con eso. Entonces, a algunos, como les gustan, no sé, pues, hoy día les gusta mucho el internet, los celulares. Yo me dedicaba más que nada a eso, a ver el fútbol y a disfrutarlo, y a jugar también, por supuesto, con los amigos del barrio. ¿Cuál fue el primer partido que recuerdas, Felipe, en el estadio? Me imagino que en el Santa Laura. Sí, sí, mira, ahí voy a hacer un poco de prolijo en la parte estadística, pero yo me acuerdo que el primer partido que fui fue un Unión Española Huachipato. Si mal no recuerdo, fue un 3-2 a favor de Huachipato. Iba ganando 2-0 Unión, me parece, y después Huachipato lo da vuelta y termina 3-2. Ese fue el primer partido. Ahora quiero corroborarlo si nunca lo he corroborado. Mira, yo soy una persona muy apegada a las cifras y como todo periodista, bien apegado a los números, pero en este caso particular, quizás lo dejé más en la memoria emotiva que en la memoria periodística. Pero lo que yo me acuerdo es que fue un 3-2 para Huachipato y ese día estábamos, me acuerdo, con un tío y mi hermano mayor, Fernando, y con un primo. Estábamos en la parte de Marquesina, me acuerdo que estábamos en ese lado y mis primos y mi hermano eran muy locos, entonces iban de un lado para otro y yo, como me gustaba el fútbol, me quedaba concentrado ahí, era más tranquilo, lo único que se quedaba sentado, pero mi hermano iban de un lado para otro, jugando, molestando a la gente, había un pelado abajo que un primo le tocaba la pelada, entonces fue como divertido, pero ellos disfrutaron más esa experiencia de niño y yo disfruté del partido. ¿Cuáles jugadores recuerdas, Felipe, de ese momento, de ese Ese, día que ese fuiste al fue como el estadio? año, ese fue como el año 84 de haber sido ese partido, 84-85, ahí tengo la duda, y me parece que fue el 84. Y de los primeros ídolos de Unión Española tengo dos, fundamentalmente, era el Condorito Ugarte, con su tobillera mágica, que yo le llamé en un poema que leí una vez, que tú te acuerdas ahí en un conversatorio sobre Unión Española, es las tobilleras mágicas de Condorito Ugarte y el gol de Héctor Tito Franchino, y era una española muy mediocre, sí, porque era un equipo que se salvaba simplemente del descenso, eso era lo máximo que llegaba ese equipo hispano, pero uno como niño también sufría. Me acuerdo el año 87, cuando la Unión casi baja segunda, yo escuchaba el partido por la radio, ese partido en Talca, que la Unión gana 3-0. Me acuerdo que yo en el auto de mi papá, y a mi papá nunca le gustó escuchar comentarios, como que le tenía fobia a los periodistas radiales, no sé, porque nunca le gustó escuchar comentarios de radio, pero yo entonces, por eso, como él tenía música, yo puse mi radio a pila de esos años para escuchar el 3-0 de la Unión a Ranger, y realmente fue fabuloso haberle ganado, y por un niño haberse salvado de segunda era lo máximo. Imagínate, hubiéramos ido a segunda, hubiera quedado puesto a llorar probablemente. Somos compañeros en Fanático Sport. Tú sabes que yo colaboro bastante hace muchos años con Fanático Sport de Claro. la televisión azteca y somos compañeros con Francisco Condorito Ugarte.
Y hace un tiempo le recordé el tema de las tobilleras, que muchos niños, igual que tú, somos de una generación, bueno, de una misma generación casi, tú eres menor que yo, pero le recordé las tobilleras y bueno, y le parece simpático que los jóvenes, los niños nos acordemos de ese estilo que le Hay que impuso al fútbol mandarle, tienes chileno. que mandarle el poema, Lizana. El poema que dice la Unión Española tendrías que mandárselo para que él vea eso y se va a emocionar con seguridad. Bueno, en ese camino del fútbol, del estadio, de las letras, ¿cuáles fueron tus inspiradores en las comunicaciones, Felipe? Eh, tus grandes referentes en esos años. ¿Qué programa escuchaba en radio, en televisión? ¿A quién seguías? ¿Cuál eran? ¿Cómo te alimentabas de los goles del fin de semana? Seguía todo, o sea, consumía todo tipo de... Mira, yo me acuerdo que el año 90 me dio una enfermedad que me tuvo en cama como 6 meses. Entonces yo creo que si bien ya era fanático del fútbol, para un niño estar 6 meses en la cama, yo creo que algo tenía que hacer, pues entonces me la pasaba escuchando los comentarios deportivos de las 8, después me traían la minuto 90, después el barra base, después escuchaba los de las 2, después veía las noticias, el fútbol, entonces yo creo que en esa etapa consumí mucho deporte, tanto la parte escrita como la parte de radio, la parte de televisiva, entonces yo creo que ahí uno va no sé, aprendiendo y bueno, el más grande de esos años sin duda era Julito Martínez, con su labia espectacular, que Julito Martínez yo creo que tenía algo muy importante que no se lo he visto a otro periodista, la verdad, que él hablaba tan bien como escribía, porque mucho, por ejemplo, yo considero que escribo mejor de lo que hablo, otros hablan mejor de lo que escriben, pero él tenía esa facilidad para escribir tan bien como hablaba y yo creo que ese fue un gran referente de esos años. Bueno, también estaba el Sapito, Carcuro, escuchaban los comentarios deportivos, escuchaba, me acuerdo, la Radio Nacional, la Radio Cooperativa. Mi tía trabajaba, de hecho, en la cooperativa Ana Laura Cataldo, entonces, bueno, yo creo que consumía de varias partes, pero lo mío siempre fue como escribir, y en ese periodo que estuve enfermo también me dedicaba a hacer cómics, también desarrollaba mi lado artístico con poemas, con pequeños relatos de fútbol, a veces escuchaba los partidos por la radio y lo iba dibujando como esos tipos en Estados Unidos que dibujan los juicios, que no pueden entrar a los juicios, entonces tienen que dibujarlo. Bueno, a veces como en esa época no era como hoy día que uno ve todos los partidos, uno lo escuchaba por la radio y yo lo iba dibujando, bueno, obviamente en un papel, pues, así que son buenos recuerdos. Vamos a ir después comentando acerca de la amistad que alcanzaste a tener con Julio Martínez, podríamos decir el mejor periodista deportivo de Chile, bueno, y de esa generación de la revista Estadio, pero tú especialmente tuviste una relación con Julio Martínez, pero vamos a ir en las etapas de tu vida, ir conversando en detalle. ¿Jugaste al fútbol con tus amigos del barrio? ¿Tienes recuerdos de las pichangas, las pelotas plásticas con el mapa mundi que yo nombro a veces, con, con las botellas, con las tapas de las bebidas, las latas? ¿Tuviste experiencias también Sí, de... pues me acuerdo los años 80 jugaba en la Villa Santa Carolina y en Macul. Viví ahí desde el año 85 hasta el año 90 y curiosamente donde yo viví era la ex casa de Marco Antonio Cornés, así que llegué justo a vivir en la casa de un futbolero y claro, ahí jugábamos la pichanga en la cancha de tierra a la esquina, con la gente que había ahí, que era como de clase media quizás, y era entretenido esos partidos, había también eso cierta, los cabros eran quizás más agresivos en esa época, entonces uno iba a pelear o era un partido disputado, la verdad, pues entonces era bonito, sí, porque no es como hoy día que andan todos como te he dicho muchas veces, que me da pena la sociedad de hoy día que están todos pegados al celular, sobre todo los niños, bueno, todos los niños, los adultos, entonces en el metro es lamentable lo que se ve en cuanto al celular, en cambio en esa época uno salía a jugar fútbol, iba a conquistar a la chiquilla de la esquina, jugaba en esos juegos no sé cómo se llama eso, la gran capital, entonces era otra época, yo creo una época más sana en ese aspecto al menos. Quizá en otro aspecto no era muy sano por el contexto quizás en que vivíamos y que vivía el mundo, pero era más sano en el tema de las relaciones con las otras personas, yo creo que era muy bonito y jugaba mucho la pelota, yo también, jugaba mucho, casi todos los días. Vivías en este mundo del fútbol, de la familia. La revista Deporte Total te tomó precisamente con tu abuelo en la galería de Santa Laura. Hay una Claro, imagen en un partido también del campeonato nacional.
Claro, sí, en esa foto estoy la Deporte Total, que sale Álvaro Vergara convirtiéndole un gol por la U a Naval de Talcahuano, y aparezco justo, el fotógrafo saca la foto en el arco norte del Santa Laura y enfoca justo a la tribuna Ande. Entonces estaba yo muy niño mirando el partido fijamente, tenía 6 años, estaba mi papá, un hermano, el otro hermano, Sebastián Fernando, y mi abuelo Guillermo, que en paz descanse. Entonces fue bonito. Después esa foto la marqué y por ahí la tengo porque es un recuerdo que constata todo esto que estamos hablando, que era realmente un tipo que de niño fue al estadio. Y no solamente leías las revistas deportivas, me imagino coleccionabas los álbumes de fútbol, también leías la revista, la famosa revista argentina, El Gráfico, también cuando niño tuviste acceso a esta gran revista y tradicional, yo creo que latinoamericana, hispanoamericana, una revista. También entiendo que tu familia te traía la revista El Gráfico y también podías ver lo que estaba pasando al otro lado de la cordillera. Sí, claro. Mira, mi papá siempre me acuerdo que compraba una vez al mes la revista Solo Fútbol. No sé si te acuerdas de esa Sí, revista, que era claro, bastante buena. claro, espectacular, una revista a todo color. Claro, bastante buena. Y yo a veces cuando tenía plata, porque a veces igual en ese tiempo uno, como cuando el niño no maneja dinero, pero cuando algo te daban por ahí, uno compraba su minuto 90, su Don Balón, su Triunfo. Bueno, mi abuelo compraba la Triunfo, tú que tuviste la fortuna de conocer a mi abuelo, compraba la Triunfo que venía con La Nación. Y a veces cuando uno tenía algún billete por ahí, me compraba, claro, la otra revista más, la Don Balón y toda esa revista que, bueno, que con el tiempo se fueron perdiendo. Y bueno, y también, como te digo, iba mucho al estadio. Un tío Jorge, me hizo hincha en una española, mi papá era de la Católica, pero también iba con él al estadio. Entonces, yo creo que fue una época bastante fructífera en ese aspecto, al menos alimentó esta pasión por el fútbol. ¿Qué partido recuerdas, ya que vamos avanzando en las etapas de tu vida? ¿Qué partido recuerdas de los 80, por ejemplo, en televisión? ¿Qué partido de fútbol tienes grabado eh, Mira, en el estadio, memorable, más allá en de, mi más allá de memorable de Unión Española, tengo un 4-4 con la U en el estadio Santa Laura, un 4-4 espectacular de Meti Ponga. de los 80? Claro, El- estaba mi tío Jorge, estaba mi hermano Fernando, yo, y mi hermano en esa época era de la U, todavía no se cambiaba a la Católica como hoy día. Pero me acuerdo que tú te sentabas al lado de un hincha de la U, y uno a lo mejor discutía, le sacaba pica al que estaba al lado, pero no pasaba más allá de eso. O sea, era una época muy sana, quizás fue la última época romántica del fútbol, cuando uno, claro, hacía un gol de unión, lo disfrutaba, como te digo, molestaba al que estaba al lado, después el otro te enrostraba el gol. Y era una época, no sé si tú te acuerdas, Lizana, que uno cuando iba en auto, y si había un hincha de dos equipos en el auto, si había dos hinchas, uno iba con la bandera de la Unión Española, me acuerdo, por un lado de la ventana la llevaba yo, y por el otro lado de la ventana mi hermana llevaba la bandera de la U. Hoy día es impensado que en un mismo auto la gente Claro, lleve banderas de exacto, diferentes claro. equipos. Hoy día la gente se ha vuelto muy fanática, y bueno, como este país copia muchas cosas de Argentina, que es un país que yo admiro mucho, considero que los mayores genios son de Argentina, pero lamentablemente este país copia las cosas malas de Argentina y le copiaron las barras bravas, y eso obviamente mató todo ese romanticismo ochentero, que era muy bonito. Las redes sociales, los 90 se te ve Ah, con... disculpa Lizana, y otro partido que me marcó mucho porque por la actuación del arquero que también fue al estadio, me acuerdo que fue el de la final del 86 entre Colo-Colo y Palestino. Ese partido me quedó marcado también por la atajada de Roja, y porque realmente desde esa fecha yo nunca vi un arquero que en un partido atajara tantas cosas. O sea, verlo en un estadio es diferente a verlo por la tele, porque por la tele se ve más robotizado quizás, pero en el estadio se ve como más humano, más natural. Entonces ver cómo atajó esa noche Roja era impresionante. Y El ahora por la tapadón, tele, claro, varios tapadones, pero el tapadón a Ricardo Toro se recuerda mucho. sí, una Fabiani. Yo estaba justo atrás de Ya, ese arco que tapa Fabiani. Esa sí. tajada yo me acuerdo fue la más impresionante, porque Fabiani estaba ahí a centímetros de meter el gol, y Fabiani, no estamos hablando de un jugador cualquiera. Y de repente Roja aparece de la nada y se estira cuán largo es ella, o sea, es realmente espectacular. Y por la televisión me quedó marcado
un España-Bélgica del año 86, del Mundial del 86, que fue el mismo día que Maradona hizo gol con los ingleses, que todos recuerdan ese partido, pero yo recuerdo más el partido que venía después de ese, que era Bélgica-España, porque yo era fanático de España y como niño fanático, después de que Bélgica nos gana en penales, yo me puse a llorar, pero ya estoy realmente desconsolado porque Bélgica eliminó a España, así que ese día, que todos recuerdan lo de Maradona, yo me acuerdo del partido de España con Bélgica. En las redes sociales, ya pasando hacia la década de los 90, en las redes sociales se ha subido fotos con figuras de la Universidad Católica, con José del Solar, con Raimundo Tupper, con Juan Carreño. Bueno, en esa época Juan Carreño parece que estaba en Cobresal, pues no sé, ¿no? Tú me puedes confirmar, con Ronald Fuentes también, con figuras en los 90, iba a los entrenamientos, conversabas con ellos. Te pregunto especialmente por el Mumu Tupper, que pudiste dialogar con el Mumu, un tipo accesible, esta relación que desde pequeño fuiste construyendo con algunos jugadores. Sí, claro, iba mucho a los entrenamientos. Es que yo en esa época, como conversábamos, uno era fanático del fútbol, no solamente del club. Obviamente uno tenía su club, el mío fue la Unión, pero era fanático del fútbol. O sea, si había un partido bueno, Colo-Colo Wander, yo iba a ver Colo-Colo Wander, pero si jugaba Cobresal con Palestino o Católica con Everton y eran buenos jugadores, uno iba al estadio. No había este fanatismo hoy día medio yihadista que hay de los hinchas, que toda esta cuestión tan tóxica que le copiaron a Argentina, que poco menos si tú vas a ver, no sé, al Wander con el Huachipato, eres un traicionero. O sea, yo creo que yo soy de otra época, yo creo que no me identifico con la época de hoy día, en que se celebran los goles de los equipos extranjeros, ¿no? Yo hasta el día de hoy, si juego un equipo chileno, yo siempre voy a alentar al equipo chileno. Se ha perdido mucho eso, y también íbamos a los entrenamientos, como tú bien lo recuerdas, iba al entrenamiento de Cobresal, porque tenía familiar en El Salvador, ahí conocí a Ronald Fuente, por ejemplo. Hasta el día de hoy, cuando me encuentro con él, nos conversamos, tenemos una buena relación. Y bueno, y Católica también fue Con el Juan entrenamiento. Carreño también. Con Juan Carreño te encontraste hace poco, hace unos años, y confrontas la fotografía de pequeño con la actual fotografía de... Claro, en mi Facebook aparece esa foto, que yo me saqué una con él el año 91 y una con él el año 2016, entonces la foto que la tengo en mi portada de Facebook se va viendo cómo hemos cambiado con los años, y lo de Juan Carreño fue bastante bonito, como tú lo recuerdas, porque el mejor partido que yo fui en mi vida, yo creo que fue un Español a 1, Cruzeiro 0, del 94. Justamente el que hace el gol de ese partido fue Juan Carreño, que fue uno de los goles que yo más he gritado en mi vida. Y una vez, es como una historia bien novelesca. Yo estaba en San Vicente de Tahuatahua con la familia, sentado ahí en esas bancas que hay en las plazas, y andaba con la camiseta de la Unión. Yo, y de repente alguien me queda mirando fijamente, y uno siento la mirada, y era Juan Carreño. Entonces yo, cuando lo veo que él me mira, hola Juanito, un gusto. Y obviamente se me salió lo periodista y se me quitó toda esa parte profesional, porque uno también es humano y uno tiene sangre en las venas, y lo saludé, lo abracé y nos sacamos una foto, y esa es la que puse ahora en mi Facebook hace un par de años, así que fue algo bien, como una historia bonita para un cuento. O sea, el tipo que fue tu ídolo de infancia, un día te lo encuentras cuando ya se retira, lo encuentras en una plaza, en una ciudad de provincia pequeña, De todo bien cuento, de como romántico. cuento, de cuento. Vamos también a explorar un rato más tu relación con la narrativa deportiva, con tu libro también, saltar desde otras ramas de la literatura, cómo saltaste a la narrativa. Pero vamos a ir más adelante conversando esos temas. Claro. Estábamos en la década de los 90, la Unión a mitad de los 90 hace una gran campaña, como tú decías, en Copa Libertadores de América. Imagino que la viviste completamente, fuiste al estadio, viste a esta Unión que se dio el gusto de ganarle al uruguayo, de ganarle a Nacional, si no me equivoco, en Montevideo, después eliminar a Cruzeiro, guapiarle al Sao Paulo. Qué linda fue esa campaña, Felipe, ¿cómo la viviste? Sí, y marcó mucha gente esa campaña. Mira, yo fui de los partidos de Santiago, fui con Colo-Colo en el Nacional, y con Defensor, con Nacional de Uruguay y con Cruzeiro. El único partido que falté en Santiago fue el partido contra Sao Paulo, que era un día viernes y era muy pequeño, entonces tenía 14 años, entonces no era complicado tomarse la micro donde vivía yo en la Florida, cruzar todo Santiago a esa edad, entonces no, era complicado. Entonces fue el único partido que no fui, pero fui a todos los demás, bueno, como te dije, con los uruguayos, con Colo-Colo y con Cruzeiro, que yo lo recuerdo como el mejor partido de mi vida, porque el Unión Española hizo un partido redondo, fantástico, Con y era Ronaldo. un Cruzeiro Ronaldo. y era un Cruzeiro que jugaba Ronaldo, imagínate, Ronaldo Nazario de Lima, Dida el arquero,
y al medio estaba Toniño Cerezo, una de las Sí. glorias del fútbol brasileño de los años 80, entonces fue una victoria, pero memorable, memorable realmente, y como jugó la Unión, la intensidad, la agresividad ese día, no, fue fantástico. El gol de Carreño, yo lo grité, lo grité con todo, fue una cuestión realmente impresionante porque fue un desahogo, porque Unión atacaba, tuvo palo, tuvo remate, que pasaron cerca, atajar de día, hasta que Carreño mete el gol, y pese a eso, fue un 1-0 que uno pensaba ya en Belo Horizonte no van a meter 6. Si uno pensaba eso, porque ya de local, acuérdate que a Colo Colo le hacía 5 a 6, le metíamos. Pero Unión se paró bien allí, empató a 0, entonces al final ese triunfo, que se pudo haber dibujado con una eventual eliminación, al final se engrandeció porque Unión Española pasó a la fase con Sao Paulo. También en ese mismo año está el triunfo al Real Madrid. Claro, otro partido importante también. 1-0 ese partido contra Real Madrid, sí, fue otro. Bueno, es que Unión Española en esa época era un equipo que era importante, que estaba renaciendo después de mucho tiempo sin éxito. Recuerda que Unión Española estuvo sin ir a la Copa Libertadores entre el 78 y el 94, entonces el 94 fue como una segunda primavera que se vivió y que los hinchas de mi generación a lo mejor lo tomamos como algo nuevo. Unión Española no había sido campeón, digamos, en esta época que me había tocado vivir, pero el 94 fue como una huella que nos marcó profundamente, y yo creo que hasta el día de hoy, aunque se consiguieron otros títulos, yo pienso que fue el equipo más fuerte, más poderoso que tuvo Unión Española en estos últimos 40 años, yo creo. Yo creo que incluso podría ser superior a los que lograron el título, sin desmerecer, por supuesto, lo que lograron el título, pero ese equipo del 94 era muy fuerte, muy fuerte. Y venía precedido también de la mano de Nelson Acosta de los triunfos por Copa Chile también ante Colo Colo también, los Claro, años sí, ese anteriores. partido con Colo-Colo. También tengo una anécdota del partido con Colo-Colo, que íbamos con unos amigos del barrio y éramos todos anticolocolinos, pero y más encima yo de la Unión, y me acuerdo que fuimos con un tío y fuimos a echar una ande, pues entonces nosotros reclamamos con el tío porque cómo se le ocurre comprar ahí si van a haber puros colocolinos, pues. Pero dijo, no, si es que es más seguro, la gente acá es más decente, decía él, no va a pasar nada, que hizo el primer gol la Unión, nos levantamos y nos agarraron nos tiraban maní, nos tiraban de todo. Después el segundo gol lo gritamos un poquito más bajo, pero lo gritamos igual, y después el tercer gol ya estamos fuera del estadio, si no, no estaríamos conversando hoy día, José Lizana. A finales de la década de los 90 también sufriste con el descenso de la Unión, me imagino. Claro, fue triste, además que estaba atrás del arco sur ese día que Cotosierra hace el gol y se tapa la cara con la camiseta de Colo-Colo, que nos manda prácticamente a segunda división, porque con ese gol Unión Española ya estaba casi en segunda. Yo lo viví atrás del arco y que te lo haga Sierra, y con los colocolinos que estaban muy cerca gritándotelo en la cara, fue muy fuerte. Yo realmente tuve como uno. Y uno cuando es más joven se amarga por el fútbol, después cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que el fútbol es una parte de entretención de la vida, pues parte del hobby, pero cuando uno es niño se amarga, pues entonces yo me acuerdo que me quedé unos 15 minutos ahí pensando en la nada, con la mano en la cabeza, entonces era triste, pero dentro de tristeza futbolera, digamos, pues, tampoco se moría alguien, pero era triste uno como fanático ver a tu equipo de hecho, cuando la Unión baja, yo me acuerdo que se me cae una lágrima, y en esa lágrima, mientras se me caían lágrimas, yo recordaba el gol de Carreño Cruzeiro, entonces imagínate, 4 años después, o sea, 3 años después que Carreño hace el gol, la Unión baja, y como cuando se muere un familiar que uno llora recordando su buenos momentos con el familiar, yo ahí como se me caen las lágrimas recordando el buen momento de Unión Española. Bueno, eso es lo que pasa a veces cuando uno es fanático de este deporte, pero con los años uno, como te digo, uno se da cuenta que la vida es muy dura, al final el fútbol pasa a ser algo muy suave para lo que es la vida. Con todo ese bagaje futbolístico, todos esos partidos vistos, todas esas revistas leídas, me imagino que influyó demasiado para que eligiera la carrera de periodismo, ya empinándonos en el inicio del siglo XXI, para que tú eligieras la carrera de periodismo. O sea, pareciera que no había otra opción para Felipe Risco Cataldo, y cursar una carrera que tuviera relación con las letras, con el fútbol. ¿Es así o pensaste en otra opción estudiantil? No, claro, siempre fue que me gustaba tanto el fútbol que obviamente quería trabajar en algo vinculado al fútbol. Mi mamá me decía que fuera árbitro, pero yo no iba a estar dispuesto a que me agarraran a piedrazo todos los fines de semana. A lo mejor hubiera sido un buen árbitro porque soy como bien, tengo mi carácter
y soy bien justo, en realidad, uno de los defectos que tengo es ser justo en la vida, entonces a lo mejor hubiera sido un buen árbitro, pero no era lo mío, pues no iba a estar exponiéndome ahí a que cualquier persona me agarrara insulto y como trataban al árbitro era... Así que elegí ser periodista pero también lo mío siempre fue también vinculado a las letras, entonces también tenía siempre de niño, escribía poemas, cosas así, entonces también tengo un lado más artístico también, una mezcla como un lado artístico y periodístico, la verdad es una mezcla bastante curiosa que tengo. Y de hecho Em, quiero hacer un paréntesis ahora para avisar que estamos haciendo, que bueno, Patricio Locarrau, nuestro gran amigo, está haciendo un concurso en su grupo Tribuna Andes Cotosierra, para que la gente mande cuentos y puedan ser publicados, para la gente de Hincha Unión mande cuentos de no más de 200 palabras y para que sean publicados. Entonces, ahora aprovecho esta instancia para hacer ese amigo, para hacer ese aviso, aprovechando que estamos juntos, que somos jurados de ese cuento, de ese concurso y que lo promueve Patricio Arrau, un hincha también fanático de Unión Española. Así que para que vamos, la gente de Unión postule y escriba un cuentito de 200 palabras. tuvimos un impasse en Instagram, pero con el celular voy a grabar ahora para que salgamos también para los amigos que a lo mejor están un pequeño avance. La entrevista la vamos a subir, pero vamos a empezar a grabar con el celular el en vivo para que sigamos la entrevista acerca de los años, desde 2000 para adelante. Ya te empinas en la carrera de periodismo. Y bueno, ¿cómo fue esa etapa en la Universidad de la República, Felipe? ¿Con qué te encontraste? ¿Te gustó la carrera? ¿Te decepcionaste? Y también ya empiezas a introducirte en el mundo de los libros y quizás desde pequeño, con estas estadísticas, ya el libro lo estás escribiendo desde pequeño, ya empezaste a mirar el mundo de publicar, de las editoriales. Cuéntanos eso. Bueno, claro, cuando entro a la universidad, el segundo o tercer año de universidad, escribí mi primer libro, el libro sobre Argentina, Campeones 2002. Y 2 años después, también estando en la universidad, escribí un libro con 24 años bastizora. Fueron dos experiencias que la hice precisamente siendo estudiante y fueron libros que en su momento eh, tuvieron alguna repercusión porque, no sé, en esa época no se hacía mucho libro, entonces el que hacía libros realmente eran libros cototos, de investigación, como los que hice yo. Todavía no llegaba a esta época que se hace tanto libro, entonces yo creo que llamaron la atención y sobre todo porque lo hizo alguien muy joven en esa época, cuando tenía 20, 22 años, entonces por supuesto que a esa edad, bueno, no sé, yo no recuerdo algún periodista que haya escrito libro tan joven en Chile, en la historia de este país, y no sé si en el mundo. Yo lo hice y bueno, fue una experiencia bonita porque era un aporte para el fútbol en general. Hiciste, hiciste el libro Campeones Pero 2002. sí, eh, ahora un poquito más fuerte, Lisa, que no te escucho mucho. hiciste un libro Campeones 2002 con un análisis acerca de las selecciones de Argentina 78, campeona por supuesto del mundo, México 86 y Argentina de Marcelo Bielsa, con estadísticas, con puesto por puesto, con bosquejos tácticos. Eso no se había visto en Chile prácticamente, podríamos decir que lo hizo Luis Álamo en sus libros de táctica, pero un periodista que manejara los bosquejos, los croquis, no era común, Felipe. ¿Cuánto te llevó en investigación? Poder investigar a un personaje como Marcelo Bielsa, que en Chile no había, bueno, no había posibilidad de que viniera. Era un personaje algo lejano. ¿Cómo juntaste todos esos elementos para llegar a tu primera publicación? No sé si la tienes a mano para Sí, sí, mirar. la tengo a mano. Ahí se ve, Lisana. Sí, ahí se ve, sí. Bueno, esta fue una investigación sobre la selección argentina, como tú dices, de Marcelo Bielsa, la que se aprestaba al mundial, a jugar el Mundial del 2002. Y yo tenía mucha esperanza de que esa Argentina fuera campeón por cómo venía jugando, por su dinámica, su revolución, la forma como afrontó la eliminatoria, por este nuevo estilo de Bielsa, que era un loco, pero un loco que tenía un fútbol que yo lo considero espectáculo, porque si bien es cierto, a lo mejor no era de tanto toque como lo que se suele llamar espectáculo, era
un estilo muy vertiginoso, muy dinámico, bueno, lo que se demostró después con Chile, un equipo que siempre atacaba, y bueno, y fue una investigación, como tú dices, hice análisis técnico, análisis táctico, biografía, o sea, fue realmente un estudio muy completo sobre la selección argentina ese año, y algo claro que a lo mejor por ahí había un libro de Carlos Marín de los años 70 que también creo que creo que coloca táctica, habla de tácticas, pero al margen de ese libro, no sé, yo nunca he visto un libro así tan completo que mezcle todo esto que te digo, que mezcle historia, que mezcle táctica, que mezcle técnica, entonces fue realmente un estudio, Porque fue un trabajo, no obviamente, solo fue un trabajo bibliográfico, sino que fue de estudio, entonces yo creo, y hacerlo a los 20 años eso, imagínate algo realmente impresionante. porque la literatura deportiva hoy día pareciera que tiene distintos matices en Chile. Tenemos un periodismo que muchas veces pareciera que copia y pega, de periodistas consagrados que sacan libros rápidos, libros que la editorial le apoyan porque son periodistas connotados, y otros libros que son más populares, que conversaba con, con algunos amigos que me han entrevistado también, libros que son más comerciales, que buscan la lectura popular. Yo no, Sí, que bueno, vamos a es entrar más en el tema eso, narrativo, pero no tenemos es- Fontana Rosa, Sacher, y pero hay tiene, poco. pero tiene a Felipe Risco por Lizana, Vaya, Felipe Rico. claro. Sí, lo que pasa es que, claro, es que así es Chile en realidad, pues sí, eh, hoy día más que la calidad importa los contactos, la influencia que tú tengas, porque las editoriales, te cuento un ejemplo, que una vez fui a ofrecer el libro ese de la entrevista, de las dos entrevistas a la editorial, una editorial y a varias editoriales, las de las más grandes, por las que salen siempre y en como 5 minutos me decían que no le interesaba, que no estaban publicando y después tú veías que a los 2 meses publicaban un libro súper chanta de un gallo conocido, entonces ahí tú te das cuenta que este país funciona de una manera bastante singular, porque es bueno lo que pasa con el Fondar, ¿quién lo gana? Los que saben postular, no los que hacen el mejor trabajo, entonces así funciona Chile, lamentablemente. No sé cómo funcionará en otros países, pero este país funciona de esta manera bastante singular. ¿Qué, qué satisfacción te dejó el libro Campeones 2002 y qué otras experiencias negativas te dejó también ese libro? Porque te la jugaste con Argentina y Campeones 2002 y el reconocido periodista Aldo Chapacase se permitió como mencionar de una manera algo burlona, digamos, en el Mercurio, pero tú tenías, como dices, 20 años, 21 años. Fue un primer paso que, que, que te permitió llegar a lo que has realizado hoy. Sí, claro, pero bueno, es que la gente se dejó llevar también por el título, como yo aseguré que Argentina iba a ser campeón del mundo, y a lo mejor fui muy soberbio en esa época yo también. La gente después, claro, se tomó por el título de que Argentina fracasó en la primera fase, pero yo siempre digo que era un libro más allá de una aventura, de una apuesta, era un libro de investigación, pues un libro táctico, un libro técnico que hasta el día de hoy sirve, y de hecho con el tiempo se demostró de que fue un antecedente para lo que pasaría en Chile después, porque fue un libro que destaqué mucho a Bielsa y su trabajo, y después ese mismo trabajo se plasmó en Chile, entonces al final el tiempo me dio la razón de que era un libro que se adelantó a los tiempos quizás, porque imagínate, después ese mismo Bielsa que yo hablé tanto de él y de su estilo, de cómo jugaba el equipo, después ese mismo entrenador llega a Chile, lleva a Chile al Mundial y cambia prácticamente la historia, como dicen muchos, entonces el libro parece que tenía un poquito de razón. En Argentina fue elogiado tu libro cuando lo presentaste a Fernando Niembro, eh, a otros grandes del periodismo argentino. Sí, de hecho, la revista El Gráfico me mandó las fotos para el libro, o sea, también ellos vieron que era un trabajo serio, un buen trabajo, entonces me mandaron las fotos, o sea, son fotos del gráfico esas que están en ese libro, que son blanco y negro, pero me las mandaron ellos, entonces todos apreciaron ese trabajo y además que también llamó la atención en esa época. Bueno, hablé con Zapolín, Tom Carcuro, me hizo el prólogo también, estaba Julito Martínez, también le gustó mucho ese libro, entonces, y también llamó la atención, como te digo, que era muy joven en esos años, tenía 20 años, haber tenido, entonces, claro, que a los 20 años alguien haga ese trabajo es algo prácticamente impensado, pero también eso generó mucha envidia también en el medio, porque
y eso fue bastante complicado, pero bueno, uno tiene que saber que vive en un mundo de gente muy envidiosa, entonces ya, si uno no supiera eso, viviría en la luna, y uno tiene que estar con los pies en la tierra, pero bueno, yo creo que, como te digo, la experiencia en general fue bastante buena y la historia demostró que tenía la razón, porque el mismo Bielsa, el mismo tipo que yo había destacado, después llega a Chile y lleva a Chile a un... Pero claro, después en Chile obviamente a mí nunca me entrevistaron, pues entrevistaron cualquier persona entrevistaban de Bielsa, pero a la única persona en Chile que había hecho un libro sobre Bielsa antes de que llegara, nunca lo pescaron, pero bueno, la historia va a reconocer los méritos de cada uno y quién se anticipó y quién fue visionario. 2 años después, volviste a publicar una compilación de lo que tú consideras que 24 años bastaban y sobraban para el fútbol, 24 años basta y sobra, un resumen, más que un resumen, una estadística completísima de lo que sucedió, que era tu edad, 24 años, de lo que tuviste en el fútbol desde 1980 hasta 2004. Pasaste por Copa Libertadores, Champions League, Copa de Europa, Copa, Eurocopa, perdón, Torneo Nacional. Ese libro también es una de las grandes referencias de la literatura deportiva en Chile con todo el análisis que hiciste. Libros Y te, fal- referenciales que curiosamente no están, no se citan, no se encuentran. y te faltó algo, Lizana, que fue prologado por Julio Martínez. Sí, fue prologado por Julio Martínez y sí, iba a llegar ahí porque posteriormente cuando lo lanzaste, nada más ni nada menos que te acompañó Julio Martínez y soy testigo también de que te presentó en televisión. eh, Tuviste una relación, cuéntanos un poco del libro, por supuesto, primero, y luego de ese vínculo que se fue estrechando con, por lo menos para mí, el más grande del periodismo deportivo de todos los tiempos. Bueno, claro, porque como te decía, él leyó mi primer libro, el libro de Argentina, le gustó y después yo para el segundo libro quería un prólogo de un periodista connotado y bueno, qué mejor que Julio Martín, así que como nunca tuve pituto, fui directamente a hablar con él, un día agarré, escribí una pequeña carta, fui al Hotel Radisson donde trabajaba, lo esperé que saliera, cuando salió lo abordé, le entregué, bueno, le entregué la carta, se acordaba de mí por el libro Argentina. Y era un tipo muy correcto porque después me dice, ya, yo te voy a contestar si te hago el prólogo o no, depende de si me gusta el libro, como era también muy directo, muy sincero. Y bueno, yo rescato que después, como a la semana, llama a mi casa y dice, ya, está su prólogo, venga a buscarlo. Entonces, imagínate el tipo que el más grande de la historia te llame y te diga que está listo el prólogo y hoy día cualquier periodista de medio pelo no te contesta ni siquiera los mails, pues entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia de quién es grande de verdad y quién no es grande. Hoy día escríbele un mail a algún periodista de los medios, pues, el día del NIPRO te lo van a responder, pero este tipo era tan grande que era capaz de llamar a un estudiante de periodismo a decirle que tenía el prólogo listo, o sea, que le había encantado el libro y que fuera a buscar el prólogo, entonces realmente fue algo que hablaba bien de él como periodista, pero sobre todo como persona, o sea, un tipo derecho, de esos viejos antiguos, como el viejo como mi abuelo, como tu papá, esos viejos de antes, pues eran tipos de verdad, pues bueno. ¿Qué palabras recuerdas de Julio Martínez para la posterioridad? ¿Qué, Bueno, qué, varias, pues Lizana, varias, yo creo que hay qué consejo te dejó Julio Martínez para tu camino? Yo creo que el gran heredero de Julio Martínez en este país, en periodismo deportivo escrito, eres tú, quien lleva el romanticismo, quien lleva una pluma perfecta como la de Julio Martínez, yo creo que eres tú, sin ninguna duda. sí, sí, claro, sí, y mira, claro, él tiene frases muy buenas, por ejemplo, dice, tiene 23 años, pero deja la sensación a través de sus escritos y reseñas que ha vivido al menos medio siglo en la acera del fútbol. O sea, imagínate, pese a tener esa edad, el tipo escribía de una forma como si tuviera 50 años. Bueno, y habla muchas cosas, todo un caso, el de Risco Cataldo, es otra frase que él destaca también. Y, y bueno, ¿no? Y habla muchas cosas positivas, escribe bien, es inquieto, y esa inquietud lo lleva a saltar con naturalidad de un tema a otro, pasando por nombres, fechas, jornadas grises.
tardes triunfales, noches amargas o momentos inolvidables en que el sol aplaude un gol de Chile o la luna se asoma para ser testigo de alguna jornada de esperanza. Entonces también le colocaba también su nota poética también. Y bueno, mira lo que dice al principio, dice, Felipe Risco es un empecinado. En su declarada obsesión quiere ser periodista deportivo, y ya lo es. ¿Cuántos han logrado convertirse en redactores formales sin su fuego ni su alarde vocacional? Bueno, eso lo veo hoy día. Po. Muchos que se han convertido en redactores formales, pero no tienen ni la mitad de mi poesía ni de mi talento, Polizana. Sí, bueno, saltaste a, bueno, ahí tuviste la presentación en la Universidad de la República, tuviste, hay fotos ahí con Julio Martínez pues cercano a ti, me consta, y bueno, y me imagino que tratas también de seguir un poco el legado, porque el periodismo deportivo hoy día es un periodismo de noticia en realidad, lo que vemos en los medios. ¿Cuál es tu visión, tu crítica a la calidad? Tú que eres corrector, editor, ¿cómo ves el periodismo deportivo en Chile actual? ¿Un periodismo de internet, de celulares? ¿Cuál es tu mirada como, ya como un hombre de letras? Desde Julio Martínez hablaba de un joven, hoy día es un profesional de las editoriales, vinculado en muchísimos libros. Hace poco terminaste una revisión extraordinaria del libro de Sergio Risenberg, el director de televisión, y otros más que has leído durante casi 20 años también. ¿Cómo ves el periodismo deportivo? Sí, yo lo escucho porque siempre me gusta estar informado. Yo creo que hay de todo, como en todas partes. Hay buenos periodistas, malos, reguleques, mala leche, buena leche. Hay de todo, yo creo. Eh, Ahora sí, yo creo que al menos en términos televisivos está muy marcado por el tema económico. Entonces se basa mucho en lo que vende más que muchas veces la noticia. Por ejemplo, se habla mucho quizás de Alexis Sánchez que lo quiere el Valencia, el otro día que lo quiere el Sevilla, el otro día que lo quiere el Manchester City, después que lo quiere el Tottenham, después de que lo quiere la U, después que lo quiere el Arsenal. Entonces se va rellenando porque está la lógica del mercado que el que más vende a lo mejor es Alexis Sánchez. Yo no puedo entender, obviamente, que los medios para subsistir necesitan el dinero y si hablan de Sánchez probablemente van a tener más dinero, o si hablan, no sé, pues, de otras cosas de farándula también, pero no, me gusta más otro tipo de periodismo, quizás que no se base tanto en las ventas. Ahora, claro, yo no soy economista, yo no sé, no me puedo meter en esas cosas, a lo mejor ellos lo tienen que hacer así para seguir subsistiendo, como te digo, pero no sé, a veces se hablan muchas cosas materialistas, como ayer hablaban del sueldo de un tipo del fútbol americano que va a ganar no sé cuánta plata, después que el boxeador Mayweather está pidiendo, no sé, como 1 millón de pesos por cada saludo que mande por Instagram. Entonces, estamos viendo un momento muy difícil a nivel mundial y que se hable de plata no me parece a lo mejor lo más correcto, pero bueno, son posturas editoriales y uno tiene que respetarlas, pero lógicamente a veces uno quisiera otro tipo de información. Quizá en la radio sea más información, más neta, pero bueno, hay de todo, pues, Lizana, como en todas partes. ¿Por qué no has tenido tu espacio en medios de comunicación, televisión o radio? ¿Qué ha faltado para, reconocido por Carcuro, reconocido por Julio Martínez, por la prensa argentina, que no es menor? Después vamos a hablar de tus experiencias en Colombia, en Brasil. Por qué Felipe no tiene un espacio ahí entre los comentaristas que están en radio o en otros medios? Mira, yo a lo mejor voy a ser muy soberbio en lo que voy a decir ahora, pero una vez una persona conocida dijo que yo nunca haya estado en el periodismo escrito era como que Messi no hubiera sido nunca futbolista, como que Mozart nunca lo hubieran dejado eh, en la música, pero bueno, ellos son tipos geniales, yo no me considero como tal, pero lógicamente es una pregunta que no tiene respuesta porque una persona que ha escrito 6 libros y que nunca ha tenido una oportunidad en un medio escrito es como bien extraño, pero yo también yo creo que me ha faltado a lo mejor un padrino y a lo mejor un contacto, a lo mejor soy un poco autista, no tengo mucha relación con la gente, entonces eso, lógicamente, cuando uno no tiene mucho contacto, ese tipo de situaciones se va reduciendo, pero claro, uno aspiraría a una sociedad en que primara el mérito y no tener muchos contactos, pero bueno, ahí tú ves que muchos periodistas trabajan en radio, en tele, en diario, en revistas, hacen clases en la universidad, tienen tomado el ambiente de las editoriales, y hay miles de periodistas que están cesantes. Entonces ahí tú preguntas, oye, pero ¿en qué sistema estamos viviendo? Ahora yo he tenido
la posibilidad de trabajar como editor muchos años y eso lógicamente ha sido interesante, pero bueno, ya uno ya con el tiempo ya no se amarga porque uno ya se da cuenta cómo es el país, cómo funciona las sociedades. Y ahora, lógicamente, yo no critico al que tiene pituto, porque a lo mejor si uno lo tuviera también lo aprovecharía. Entonces, creo que eso, uno tampoco puede estar pontificando, pero uno quisiera a lo mejor algo más justo, a lo mejor porque se distribuyera mejor el tema. Imagínate que hasta la editorial uno puede publicar porque está tomado por los periodistas deportivos. Entonces, uno va a la editoriales con un libro y a los 3 minutos, como te decía, te dicen que no, pues después va otro tipo y un libro súper chante y aparecen y son publicados y después, bueno, cualquier persona hace selecciones de los grandes libros, de los grandes autores y menciona solamente a ellos. Entonces, bueno, pero sí yo te destacaba, Lizana, al comienzo porque tú eres una persona que destaca a gente como yo le llamo el otro periodismo. Por ejemplo, está el caso de Víctor Achortega, que es un tipo que escribe muy bien, pero tampoco lo hemos visto en los medios. Está Roberto Guidotti, otro tipo también que también me parece un tipo que tiene mucho mérito, tampoco lo vemos en los medios. Está el caso de Venegas Traverso, que ha hecho un libro del 82 muy bueno, tampoco lo hemos visto en los medios. Entonces, bueno, está Ravi, que no es periodista, pero también un tipo que escribe muy bien, y se me pueden quedar otros en el tintero, pero tú mismo, por ejemplo, Lizana, tú mismo podías trabajar en los medios, porque, bueno, en los medios tú sabes que hay mucha gente que no fue periodista, pero a lo mejor tiene otras habilidades, y entonces yo también digo, ¿por qué no está Lizana también? Pues si Lizana también escribe bien, pero bueno, somos el otro periodismo y tenemos que quizás conformarnos con eso. Sí, sí, yo creo que la vida es injusta y yo como decía Bielsa, no hay que reclamar por la injusticia es parte de la vida, yo creo. Claro, a lo mejor los jóvenes son más idealistas y no les gusta la injusticia, pero uno ya que tiene su edad sabe que la injusticia es parte de la vida y reclamar contra ella, no sé, yo creo que es casi inútil. No te conformaste con eso y en 2006, en una época del fútbol chileno que estaba muy mala, antes de la llegada de Bielsa, eh, fuiste a entrevistar, y creo que eres uno de los pocos periodistas, fuiste a entrevistar a grandes nombres del fútbol chileno y bautizaste a tu libro Se lo merecen, ¿ya? Una entrevistas profundas a personajes históricos del fútbol chileno eh, que tú mencionas en el libro que recordaban su vida ligada al balompié. Y bueno, hay nombres como Elías Figueroa, Leonel Sánchez, Alberto Tito Fuyú, Francisco Chamaco Valdés, Luis Santibáñez, Roberto Rojas, Julio Martínez, Luis Firpo Izaguirre, Sergio Livington, si nombramos a Sergio Livington, Alberto Fuyú, Francisco Chamaco Valdés, Luis Santibáñez, Julio Martínez, uno, dos, tres, cuatro, cinco figuras del fútbol chileno que ya no están y que tú tuviste la posibilidad de entrevistarlos casi como sus últimas entrevistas. En algunos casos sí fue la última entrevista. ¿Qué te dejó ese libro? También cómo llevas el recuerdo de personajes que son memorables, históricos, eh, fundamentales en el fútbol chileno. Bueno, esos libros, mira, que yo siempre quise hacer libros como inéditos, siempre tuve esa ambición quizás de hacer libros de un estilo inédito, digo, que no se hayan hecho antes. Por ejemplo, el libro argentino, un libro nunca Chile se había escrito tan profundamente sobre una selección extranjera, entonces ya ese fue el primero. Después el libro con 24 años, abordar un periodo determinado, como un resumen de una etapa futbolística, tampoco se había hecho. Después los libros de entrevistas, así como que no, en el fútbol, en política creo que se había hecho, o sea, Raquel Correa hizo unos libros así, pero en fútbol no se había hecho eso. Entonces, ¿qué quise hacer yo en esto? Quise rescatar a los 20 personajes más importantes de la historia del fútbol y entrevistarlos. Ese era el objetivo. Y pude conseguir bueno, de los que quise, a la amplia mayoría, creo que 3 o 4 hermanos no quisieron ser entrevistados, ¿Quiénes no pude quisieron? entrevistar, ¿Quiénes no como tú quisieron? dices, entrevisté a Elías, a Caselli, a Chamaco Valdés. Hoy día esas revistas son una reliquia y hay mucha gente que me pide que las vuelva a editar, pero, como te digo, he ido a las editoriales y a los 3 minutos te dicen que no van a publicar y después publican cualquier libro, entonces ya a uno ya Salas, le dan ganas de no hacer nada. Sala, Salas Zamorano no quisieron participar. Claro, Zamorano tampoco, me acuerdo que Zamorano como que no le daba entrevista a la gente que no era famosa, entonces solamente le daba cuando llegaba a la Canal 7, Canal 13, la radio importante, ahí él aparecía y salía
salía hablando, pero cuando iba una persona como desconocida como uno que quería hacer un libro, no te daba ni bola. Bueno, te pasó a ti también que fuiste a entrevistarlo para uno de tus libros y tampoco te dio bola, pero bueno, ese es el ídolo de Chile, pues. Y Sala, bueno, y Sala dijo que no le interesaba, no le interesaba el libro y bueno, pero lo importante es rescatar, bueno, Pellegrini tampoco quiso Pellegrini. participar, pero lo importante yo creo que es rescatar a los grandes que aparecen, por Lizana está Livingston, está bueno, como te decía, Estoy Chamaco, a Mario punto de Soto. entrevistar a Fernando Riera. Sí, pero Fernando Riera estaba muy enfermo, entonces yo hablé con la familia, no hablé con la familia, hablé con la persona que lo cuidaba y me dijo que está en condiciones de salud muy frágiles, entonces no podía conceder la entrevista y de hecho pocos meses después falleció, entonces bueno, una cosa lamentable ahí que estaba muy enfermo Fernando Riera, pero hubiera sido también muy interesante tenerlo. Ahora Rescato, como entrenador, sí, ¿cómo? sí, sí, te escucho. No, bueno, como entrenadores no tuve a Fernando Riera, que fue uno de los grandes que ha tenido Chile, pero tuve a Lucho Santibani, que con su estilo particular marcó historia, tuve al Nelson Acosta, entonces también el Zorro la no pudo entrevistarla porque había falleció en el año 83, pero bueno, hay mucho, ahí está Chamaco, está Valdés, Puebla, Soto, bueno, una cantidad de Zapolín, Julito Martínez también fue entrevistado. Entonces yo creo que Rescato. fue un proyecto ambicioso, yo creo que fue un proyecto ambicioso, pero se consiguió el objetivo de entrevistar a 20 estrellas de todos los tiempos, y de hecho, como te digo, hasta el día de hoy ese libro tiene un valor increíble, que mucha gente me pide que lo haga de nuevo, pero bueno, hay que meterse la mano al bolsillo, el bolsillo está medio roto, el bolsillo de mi pantalón, así que no, no voy a tocar la pierna si me meto la mano al bolsillo, Morizana. Rescato varias preguntas. Por ejemplo, a Santibáñez le preguntaste por cierto doping en algún momento de la selección chilena. Al Cóndor Roja le preguntaste derechamente por el maracanazo. A Elías Figueroa le preguntaste con lujo de detalles sobre el mítico partido con Unión Soviética en Rusia. Claro, en Unión Soviética, el partido que no se televisó. A Sergio Livito le preguntaste si era un galán por ahí también. Eh, Tienes harta historia. A Puebla lo emocionaste también en tu segundo libro de 2007. Esta saga también se lo merecen. Le preguntaste por su dura infancia, se emocionó. Nelson Acosta también, por ahí también se enojó cuando le hablaste del Dublinazo. Siempre tu entrevista muy aguda, muy ahí, sin, sin contemplación a los entrevistados. ¿Ah? ¿No? Pasaste, le preguntaste también por si era adherencia, si tenía adherencia a Pinochet, a Elías Figueroa. Hay, hay un trabajo tuyo que es bien concienzudo, bien, bien detallado en todos ambos libros que marcaron el 2006 y 2007. Sí, lo que pasa es que yo siempre he pensado que todos los seres humanos tenemos luces y sombras, entonces, y uno como periodista tiene que preguntar sobre las dos partes de cada persona y lógicamente cuando uno hace una entrevista de historia tiene que abordarla, si tú te fijas son entrevistas sumamente documentadas, yo hablaba desde la niñez de los jugadores hasta el último día que se retiraron y pasando por temas controversiales también que son parte de la historia de cada uno, si todos hemos tenido, como te digo, todos tenemos luces y sombras y es parte de la vida de cada persona y uno como periodista por supuesto tiene que preguntarla con respeto por supuesto y la gente bueno lo tomaba también como un trabajo periodístico que buscaba saber todo lo bueno y lo negativo, pero lógicamente sobre todo lo bueno porque fueron ídolos y jugadores que marcaron época y más que nada yo lo quería hacer para que las futuras generaciones tuvieran los testimonios de ellos, lo pudieran ver en un libro, todos juntos. Entonces yo creo que el objetivo se cumplió, claro. A lo mejor, claro, no tuvieron la difusión que pudo haber tenido por lo que hemos conversado, pero al final la gente te reconoce, han pasado los años, la gente te valora y te dice, oye, ¿tú por qué no aparece aquí en los medios, o de repente te llaman de universidades que están haciendo trabajo con tus libros, te escriben de afuera de Chile, entonces al final yo creo que uno, claro, a lo mejor en el momento no tuvieron mucha repercusión, pero lo importante es el trabajo, como digo yo, el trabajo y eso lo que se debiera rescatar. Pues. Bueno, saltaste posteriormente a otra publicación. Ya pasamos a tu, ya vamos en la cuarta, en la quinta publicación, eh, que ya derechamente entra en la literatura deportiva como tal, entras, a la novela con Angustiosa Celebración. Una historia potentísima sobre
esta Unión Española que llegó a la final de Copa Libertadores en 1975 y, y donde investigaste, investigaste temas históricos, por ahí hay recuerdos de pantalones Pecosville, los perfumes de la época, Claro, los novelistas tienen que estudiar mucho, son investigadores. profesional, claro. Un trabajo profesional, como todos los que he hecho, es un trabajo muy profesional. Y, no, y eso es muy bueno lo que tú dices, José, porque uno para hacer una recreación de una época que no vivió tiene que investigar mucho, conversar, hablar con testigos. Y otra cosa también está el lenguaje. El lenguaje no es el mismo de ahora, hay palabras que antiguamente se ocupaban y que hoy día no se ocupan. Entonces, es una investigación hasta de la forma de hablar de la gente. Bueno, y ese libro yo creo que fue el único que he hecho con editoriales, y yo creo que ese libro fue el que más lejos llegó quizá porque eh, hay reportajes en Francia sobre ese libro. Una vez, hace poco, el año pasado, un libro de España, de García Cames, hizo como una recopilación de las mejores obras artísticas que se han hecho en la historia del mundo sobre el fútbol, entre obras de teatro, obras de libros, no sé, pues todo, en cine, y ahí aparecía mi libro, pues, entre todo eso. Entonces al final tú te das cuenta de que tu trabajo, bueno, y mucha gente me ha escrito diciendo que es el mejor libro que ha leído en su vida, y mucha gente me dice eso. Entonces cuando la gente eh, del común como uno te dice que es el mejor libro que ha leído en su vida, que se entretuvo, y te llegan ese tipo de comentarios, uno se tiene que dar por satisfecho, más allá de que en Chile quizá no haya tenido mucha repercusión, pero que la gente te llame, que haya aparecido en Francia, que en España lo hayan destacado como una de las mejores obras, o al menos aparezca en un libro donde se rescatan las mejores obras artísticas del mundo, en la historia. Entonces, ¿qué mejor que eso? Si, al final yo creo que uno tiene que escribir para toda la gente. A veces los críticos literarios obviamente les gusta a lo mejor cierto tipo de libro, cierto tipo de arte, pero yo creo que uno tiene que escribir a todo el mundo, porque al final la idea es llegar a todo, y yo creo que llegué a todo porque gente humilde, gente rica, gente del medio, entonces mucha gente le encantó, se emocionaron, y pucha, qué buen trabajo, qué bien hecho. Me lo leí en una tarde. Entonces realmente los comentarios que me llegaron sobre este libro son conmovedores, José Lizana. Cómo fue tu encuentro con Eduardo Sacheri? Bueno, fue un almuerzo, y bueno, Sacheri, yo creo que uno, sabe, de los que yo he leído como literato de narrativa de fútbol, yo creo que el mejor que hay, porque el tipo tiene una pluma espectacular, emotiva. Bueno, Fontana Rosa, otro muy bueno, pero a mí yo me quedo con Sacheri porque es un tipo que te emociona, que no sé, como muy, tiene un estilo que te llega al corazón, y además como vivió una época parecida a la infancia de uno. Quizás él, claro, es mayor, tiene como 10, 15 años mayor, pero vivió la época pre-celular, pues, entonces pre-idiotas, pues, pre-idiotización. Entonces, en esa época pre-idiotización, uno hablaba con el de al lado, iba a jugar a la esquina. Entonces él habla toda esa época que uno lo marcó. Entonces cuando uno se miraba a los ojos con la gente, y él lo habla de una manera muy poética, y realmente es un tipo que yo admiro mucho, y tuve la suerte de conocer, un tipo muy humilde. Después le escribí un par de mails, me los contestó todos. Entonces por eso te digo que cuando uno, por ejemplo, le mando mail a los periodistas de acá, no te contestan, pues así son de soberbio. En cambio le habla a las mejores escritores de Argentina y te responde, te habla contigo. Pero bueno, ahí tú ves la clase de los tipos, esos, pues cuando son grandes de verdad, pues, como Julito, como Sacheri, son weones de verdad, pues, esos son tipos que quedan en la historia al final, pues. Bueno, la prosa, tu prosa te llevó, bueno, la camiseta roja pareciera que tiene una cercanía contigo, y tu prosa romántica te llevó hasta Colombia, y la fanaticada del América de Cali te realizó un homenaje, un encuentro, se encontraron a propósito de un cuento que realizaste sobre el América. ¿Cómo fue esa experiencia recibir el cariño del pueblo colombiano? Después tuviste también cercanía con la barra de Independiente de Medellín, si no me equivoco. ¿Cómo estuviste alrededor de 3 meses en Colombia y cómo recibiste el aprecio? También te publicaron un texto en la Universidad de Antioquia, si no me equivoco, sobre Messi. Claro, Y pero bueno, has porque pasa que recibido estímulos desde el pueblo colombiano. claro, y del pueblo colombiano, y de muchos pueblos, pero menos de Chile, pues.
Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué pasa acá? Po? Y ahí tú te das cuenta que Chile es un país de mucho chaquetero, mucha injusticia, mucha envidia, mucho pituto, un país muy, bueno, no quiero emplear la palabra que iba a emplear, pero tiene muchos defectos. Y bueno, como tú dices, el pueblo colombiano, yo escribí un cuento sobre la América de Cali, que está en internet, y me invitaron de la biblioteca del deporte de Cali, que es una de las pocas bibliotecas del deporte que hay en Sudamérica, me parece. Me invitaron a leer el cuento, y fueron un grupo de hinchas de la América de Cali, gente muy popular, pero muy noble también, y yo le leí el cuento y los tipos emocionados, me felicitaron, después me regalaron unas pulseras, que para mí eso tiene mucho valor, porque cuando hablamos de premios, por ejemplo, que tú me hablas de los premios que hay en Chile, los periodistas, los escritores son más arreglados que cumpleaños mono, en cambio esos premios que vienen de la gente de humilde son premios hermosos, pues entonces haber hablado para ellos fue algo muy bonito y que me reconocieran. Me entrevistó también unos periodistas también de un programa de otro programa de Cali, de un programa del Deportivo Cali también. Bueno, el cuento que mandé a Colombia, la gente que lo leía también dicen que es una cuestión pero maravillosa, entonces mucha gente se ha emocionado con ese cuento y claro, es porque yo cuando era niño veía a la América de Cali como el gran equipo que había en Sudamérica, entonces después imagínate volver 20 años después, o sea, viajar, no había ido antes, pero viajar 2 veces a Colombia, tuve 3 meses el 2014, 3 meses el 2017, y llevar ese cuento allá fue realmente bonito porque la gente lo recepcionó muy bien y quizás el día de mañana lo publique en algún libro, ahora está publicado en internet, pero bueno, es bonito tener el aprecio de gente que no es de Chile, que es gente de Colombia y que aprecian lo bueno, pues no como en Chile, como te digo, que para ganar este fondar tenéis que saber postular, no tenéis que hacer el mejor libro. Para recibir un premio de alguna academia tenéis que pertenecer a cierta secta. Entonces, en cambio, ya en otros países te valoran el mérito, no quién eres, ni si eres pesado, simpático. Y eso es lo positivo, sobre todo, Lisana. También te conmoviste también con el accidente del Chapecoense y Bueno, también eso es otro tema. te animaste a escribir un poema que los brasileños enloquecieron con ese poema. Y sí, imagínate, pues yo hago un poema sobre el Chapecoense, que lo destacó, bueno, acá en Chile la radio cooperativa. Bueno, la radio cooperativa siempre ha destacado mi trabajo, eso hay que reconocerlo. Destacó también el poema El Chapecoense y también fue destacado en Brasil. Y fue un boom allá en Brasil, pues imagínate, mucha gente se le erizó la piel porque era un poema muy conmovedor que lo escribí el día siguiente de que se cae el avión y que se cae en Medellín, que es una ciudad que yo conozco mucho, entonces conozco mucha gente en Medellín, entonces me llegó muy de cerca ese accidente y bueno, escribí, me nació y también escribí un poema sobre el estado de Santa Laura que también pegó mucho en la gente de Unión, que fue muy comentado también. Y bueno, son cosas que uno escribe a veces del alma, uno le salen, y uno como artista tiene un lado romántico, un lado poético también, entonces, y la gente lo valora, y en Brasil, claro, se valoró, como te digo, por el mérito. Acá en Chile hubiera escrito un poema sobre, bueno, la Unión, reconozco que la gente de la Unión me valoró mucho, y quiero mucho a la gente de la Unión, que siempre me ha respetado, me ha valorado, pero si hago un cuento, no sé, pues, de Mundial del 62, en este país ese cuento no va a aparecer nunca, pero si sale un tipo de la radio, de la tele haciendo un cuento del Mundial del 62, va a aparecer en todas partes, pero bueno, es parte de Chile, por Lizana, aquí estamos viviendo acá, nacimos acá y bueno, tenemos que querer este país con todos sus defectos y sus pocas virtudes. La Unión te realizó, Escucha, Lizana, con todos sus defectos y sus pocas virtudes. chata, te hicieron un homenaje en la Unión Española, en Independencia, con otros escritores que han publicado sobre la Unión. Habla de la cercanía del club hispano con sus autores, con sus investigadores, con sus historiadores. Eh, no se da mucho en este país, ¿no? Que los clubes eh, brinden. Ustedes se reunieron los historiadores, habitualmente ustedes también, los historiadores, se juntan con los ídolos antiguos, Juan Machuca, han tenido varias. En la Unión hay algo, algo especial con esa familia roja. Eh, Claro que la Unión Española es una familia. Tú ves que yo estoy muy agradecido a la gente de la Unión, de hecho en el Estadio Santa Laura y con la gente de Unión yo me siento muy querido, muy valorado y eso es muy importante.
gente buena, gente noble, la gente de la Barra, la gente de la Marquesina, la gente de la Ande, me llevo bien con todo, y eso es, habla bien del club, habla bien de esta familia, que son todos hinchas, que quieren mucho al club. Uno también ha hecho sus cosas por el club, ha escrito 2 libros sobre Unión, y eso la gente te lo valora, y eso yo obviamente lo agradezco. Bueno, y ahora de hecho, como te decía, con Patricio Arrau, Patricio Arrau me invitó a ser jurado de un concurso de relatos sobre Unión Española, y bueno, y eso es importante, porque la gente te reconozca, te valore, y en esta familia roja, bueno, somos todos conocidos, somos poquitos, pero muy, muy leales. Una de las hinchadas más fanáticas del fútbol chileno es la Unión Española. Somos pocos, pero los que somos muy, muy, muy seguidores al club, y eso es muy importante. Lo inolvidable de la Unión Española fue también una deuda que tenía, porque hiciste libros sobre Argentina, sobre el fútbol mundial, fútbol chileno, Sí, el sí, yo fútbol, siempre, el fútbol, la selección chilena, porque estos libros que hiciste se lo merecen, también se lo merecen, es un gran homenaje a nuestros jugadores de la selección chilena, de hecho salen todos con la camiseta de la selección, pero faltaba el libro homenaje a la Unión Española y le colocaste los inolvidables de la Unión Española. Entiendo que seleccionaste a 100 jugadores, un trabajo de investigación en tu estilo, biografías, y inédito también, formato inédito, Lizana. claro, y lucen nombres como, bueno, José Luis Sierra, Marcelo Vega, me encontré con Horacio Simaldone, con Dorito Ugarte, ya lo nombré, Leonardo Belli, Juan Machuca, Antonio Arias, las grandes leyendas, si no me equivoco, las eras también, colocaste ahí un sinfín de nombres que un lector, un hincha de la Unión Española no se debería perder en este libro antológico, yo creo. Claro, sí, yo concuerdo contigo, tienes muy buena observación. Yo también, cuando hice los libros, sentía que le debía a Unión Española algo, porque si era mi club de hincha, tenía que hacer algo. Entonces, claro, primero hice ese libro de Unión Española sobre los 100 mejores jugadores de la historia del club, una selección que traté de ser lo más justo posible, y de acuerdo a la investigación que iba haciendo, las conversaciones, los testigos. Obviamente hay gente que a lo mejor no estuvo y que pudo haber estado, son los riesgos que se cometen cuando se hace una selección, pero fue un trabajo bastante arduo, y que al final me fue bastante bien. De hecho, hice 2 ediciones, las 2 las vendí. Yo creo que fue el libro que mejor me fue en cuanto a venta. Y el otro libro que hice, bueno, fue la novela Angustiosa Celebración, que también fue muy bien recibida por la hinchada Unión Española, y el poema al Santa Laura también, y la última entrevista a Luis Santibáñez, que la estamos vendiendo ahora, que es lo último que tengo para la venta. Mira, son la última, mira, la última entrevista a Luis Santibáñez, la última entrevista a Raúl Sánchez, y la última entrevista a Chamaco Valdés. Son libritos pequeños, pero de 30 páginas, que habla sobre, estos son pequeños, los otros no, no van a pensar que yo hago libros de 30 páginas, no. En este caso son libros pequeños porque quise vender aparte la última entrevista de estos personajes, que tuve la fortuna de hacérsela. Y imagínate, Raúl Sánchez, mundialista 62, Chamaco Valdés, mundialista 74, el Guato Santibáñez, gran entrenador rojo y mundialista del 82. Bueno, son entrevistas que yo vendo las 3 en 10.000 pesos, las estamos vendiendo, ¿Dónde la las pueden vendimos. conseguir? ¿Cómo las pueden conseguir? Oh, Correo que hasta el electrónico. momento, bueno, con Patricio Rao la puede conseguir directamente, o también me pueden ubicar directamente a mí a través del Facebook, y también algunas tiendas. Lo malo es que ahora las tiendas, que como Sí. tienda Tifosi, pero bueno, ahora las tiendas están todas cerradas, entonces está complicado. Pero bueno, Tifosi también Instagram. tiene la envía, pueden contactarse con Tifosi, que también la está enviando a las casas. Entonces, bueno, el que quiera conseguirse esta entrevista, que son inéditas, las 3 en 10.000 pesos, yo creo que van a aprender harto de historia y recordar momentos del fútbol que fueron bastante positivos, Lizana. Se encuentran en Facebook, Instagram. Lo que sea me pueden contactar, y yo converso, yo respondo a todo. Yo siempre, quizás lo aprendí de Julio Martínez, no sé, no, yo creo que yo siempre he tenido eso de responder a la gente, cuando siempre a todos los que me escriben yo lo respondo, a todo, a todo, a todo, a todo. Yo creo que uno tiene que tener respeto por la gente que te escribe, porque si te escribe porque necesita conversar contigo, yo a todo el mundo lo respondo. No sé, yo no creo que haya alguna persona que diga que yo nunca le respondí un mensaje, un mail, y a veces recibo harto, pero yo creo que uno tiene que respetar al otro, y aunque sean a veces cosas que uno, pucha, le incomoda, igual tiene que responder, tiene que dar la cara, yo creo, Lizana. Bueno, y ojalá todos pensaran como yo en ese sentido, porque en Chile tú mandáis un mail el día del NIP, pero te van a responder. Eso es mucha soberbia en este país, Lizana, mucha soberbia, mucha pedantería, y al final uno de carne y hueso, al final todos nos vamos a morir, y
nos van a comer los bichos, así que no sé por qué hay tanta soberbia en este país. ¿No te has animado a realizar un texto sobre la selección, la generación dorada? No, porque ahora ya el tema de los libros ya como que ya está muy manoseado, y ahora, no sé, ahora cualquiera hace un libro, y un libro a veces, ahora no sé, yo creo que ya no sé, sea como muy, está nivelando para abajo el tema de los libros, yo creo que ahora sacan mucho y a veces no de mucha calidad, entonces ya, no sé, no, la verdad que no me interesa, Lizana, yo creo que yo voy a apuntar más al área más literaria, me gustaría más de narrativa. Y si escribo algo, yo creo que sería sobre la Unión Española, no sobre el fútbol chileno, o sea, de la Unión, no sobre el fútbol chileno, que eso lo escriban la gente que tiene conocidos, pues yo escribo sobre mi equipo, mi club. ¿Cómo fue tu experiencia en el programa, en el canal Fox Sport, tu última visita? ¿Cómo te trataron bueno, los periodistas deportivos establecidos que están en los medios, que son referencias hoy día, que la gente cuando nombra a Bianchi, a Salabarrieta, ¿cómo te sentiste en ese espacio? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo pudiste presentar tu obra en un mundo muchas veces que no valora la literatura deportiva como debería valorarse? Claro, bueno, para mucha gente la lectura deportiva es como algo folclórico, pero sí, bien, sí, o sea, lo importante era mostrarme, dar a conocer mi trabajo, yo creo que eso fue bien, sí, bueno, nos faltaron las tallas, pero bueno, es propia del programa, a veces tirar harta talla, pero no, en general yo creo que se cumplió el propósito, le agradezco mucho a Pablo Flores, que fue el que me llevó esa vez al programa, porque si no, a lo mejor no hubiera podido entrar, pero yo creo que fue una buena experiencia estar ahí compartiendo mesa con gente del fútbol, con periodistas, con futbolistas. Claro, pero yo sé que la dinámica del programa quizás de mucha broma, a lo mejor, pero yo creo que se cumplió el objetivo de mostrar mi trabajo y eso es importante y yo lógicamente le agradezco a Flores haberme llevado a ese programa porque era la primera vez que iba a un programa así como grande y imagínate la edad que iba, después de 18 años, 20 años escribir y recién me invitaban a un programa a grande, en cambio a otros compadres a hacer un libro y al mes lo tienen sentado en un estelar. Pues. Bueno, pero es Chile por Lizana. Bueno, también tuviste una aparición en Telesur también, con motivo de la Copa América de Claro, en 2019. Venezuela, sí. Sí, claro, en Venezuela me entrevistaron para saber mi opinión sobre Chile, sobre su obsesión en la última Copa América y bueno, ahí la vi para toda Venezuela y salió todo bien. Sí, si yo nunca fui futbolista, pero como te digo, voy al fútbol a los 4 años, voy al fútbol desde los 4 años, he escrito 6 libros sobre el fútbol, entonces alguna opinión, algo podré aportar, pues, creo yo. Nos sigue en la transmisión a través de Facebook Live, una transmisión telefónica a través de Facebook Live para poder rescatar. Tuvimos en Instagram también por una transmisión a través del teléfono, captando la imagen del computador. Don Sergio Riquelme, protagonista del documental Ojos Rojos, te manda muchos saludos, dice acá. Saludos a la dupla, Lizana Risco. Así que mandan un saludo a don Sergio Riquelme, que te está mirando, gran protagonista del documental Ojos Rojos. Época de Bielsa también. Bueno, don Sergio Riquelme es un personaje importante de este país, pues fue un protagonista de las películas más vistas en la historia de Chile, el documental Ojos Rojos, entonces yo creo que don Sergio, una persona muy noble también, un par de veces lo he encontrado en el estadio, siempre muy atento, muy buena persona y por supuesto que le mando un abrazo y ojalá alguna vez me invite allá a la radio Futurono para que conversemos de fútbol y de Bielsa, que es lo que nos gusta y lo que admiramos. Sería bueno que conversemos, a mí me gusta conversar en esa radio, incluso en provincia la gente es muy noble, te trata muy bien. Me gusta ir a provincia porque no hay tanta envidia como en Santiago, no sé, pues la gente es más espontánea y bueno, sería bonito conversar con Riquelme allá en su radio, me encantaría. Radio El Lago de Futrono. Le mandamos De un Futurono, saludo imagínate, a don con ese Sergio, paisaje, con ese paisaje, ¿cómo quedamos? que está presente siempre en todas las transmisiones. También te saluda Luis Mora también, un bielcista de tomo y lomo, que hoy día Otro grande Luis Mora fantástico, otro grande, también un bielcista, un tipo muy humano, Mora, muy sensible, una gran persona y que ha rescatado también el legado de Bielsa también. bueno, y son amigos que siempre nos acompañan en nuestras distintas actividades y pretendes viajar próximamente, Felipe, después de la pandemia, reencontrarte con tus amigos colombianos
reencontrar, ir a Brasil directamente a alguna institución como el Museo del Fútbol. Eh, ¿Tienes contemplado traducir tu trabajo al portugués ah, para que llegue a lugares donde realmente sea valorado? Entrevistar a una saga de jugadores como Valderrama, también se lo merecen sudamericanos. ¿Cuáles son tus grandes proyectos y tus ganas también de salir de este medio que ha sido mezquino contigo y reencontrarte con esos clubes, esos países, Chapecoense, Independiente Medellín, América de Cali, poder hacer algo con ellos? No sé si lo tienes en mente. Bueno, yo, la verdad que, mira, yo marzo lo había puesto como una fecha, un mes clave para tomar alguna decisión de si seguía en Chile trabajando, lo que estaba, o incluso me iba de Chile, me quería ir de Chile incluso a explorar otros países, otro ambiente, pero claro, marzo llegó con la pandemia y nos tuvimos que quedar acá en Santiago, así que fue muy difícil. Y ahora con este tema de, yo trabajo por fuera, entonces imagínate ahora algunos trabajos independientes agarrados con la corrección y la edición, pero ahora están todas las editoriales cerradas, entonces mi trabajo también ha parado este último mes y el anterior ha estado muy complicado, pero no sé, yo creo que, mira, no tengo descendencia, no tengo señora tampoco, entonces no descartaría la posibilidad de irme afuera y tratar de iniciar una carrera en otro país. Pensaba irme a Colombia incluso, que fue donde me sentí más cómodo. Pero no sé, en cuanto a proyectos, yo creo que tengo, no sé, me gustaría que la novela la llevaran al cine, por ejemplo, un anhelo que tengo, por ejemplo. Eh, Sacar un libro más de narrativa, que la misma novela se distribuya más en España. Se ha distribuido en otros países, por ahí me contaron, pero me gustaría que sea más, se distribuya más, porque una novela que la gente que la leyó realmente la valoró y gente que no te conoce me dijo que era la mejor novela que ha leído en su vida, entonces imagínate, y no fue una persona, o sea, fueron varias. Entonces, si te dicen eso, uno sospecha que en cualquier otra parte del mundo puede llegar a destacarse. Entonces, claro que me gustaría, obviamente, internacionalizar mi carrera, sería interesante, yo creo. Está en República Dominicana también tu novela. Sí, claro, en República Dominicana, por ahí, sí, sí, no, sí, en otros países, creo en Argentina también llegó, y en España me imagino que también llegó, porque si apareció en ese libro, tiene que haber llegado a España, entonces, pero yo quiero hacerlo más, me gustaría más grande, o sea, que se distribuya mucho más ejemplares en muchos países. Además que un tema bastante importante, quizás es política genera división, pero más allá de política es una cuestión humana, creo yo, no es tanto de derechos de izquierda, sino que una cuestión humana y que demuestra realmente que uno en el fútbol te puedes sentar en, no sé, un tipo de extrema izquierda, puede estar sentado al lado de un tipo de extrema derecha y se pueden dar un abrazo y eso representa en el fondo el libro, sobre todo en la época que aborda, entre los años 73 y 77, una época muy compleja, pero que demuestra que se da eso, y de hecho se debe haber dado en esos años esa situación bastante particular, a lo mejor que una persona le salvaba la vida al otro porque era de su mismo club. Entonces, bueno, es un resumen lo que digo, pero es un libro que por eso marcó mucho, además que es la primera novela que aborda el fútbol durante la dictadura, o sea, ambientada en la dictadura, entonces, o sea, perdón, la primera novela de fútbol, no novela, porque novela sobre la dictadura hay como 800.000, pero novela sobre fútbol ambientada en la dictadura es la única, entonces también te marca también la unión que uno desea para el país también, porque no haya tanta violencia, que también una novela o sea, que muestra mucha violencia, mucha guerra, mucha muerte, pero que también te marca un camino de que hay que aspirar a ser, no sé, pues, a estar más unidos quizás como país. ¿Te molesta que los pseudo historiadores no te mencionen como uno de los referentes de la narrativa deportiva en Chile? ¿Sabes? Cuando era más joven me picaba, pero ya con el tiempo uno ya se ríe ya, pues, o sea, cuando hay veces tuve dicen selecciones de los grandes libros de fútbol y muestran cada libro, entonces uno dice ya, o sea, el tipo que lo hizo, un tipo que no es profesional, que no investigó, qué sé yo, entonces ya yo me río, la verdad, pues yo me río, a veces me mandan algún amigo, míralo cómo destacan a esta persona que parece que es famosa, entonces hizo este libro y lo destacan, entonces claro, uno al final termina ya, yo me río al final, porque es propio de Chile, pues en Chile obviamente aquí se destaca solamente si tú tienes cierta gente en ciertos poderes, en cierto ámbito, y
tú tienes más posibilidad de destacarte, entonces ya no me amargo, ya me río, ya, pues. Si uno sabe cuánto calza también, pues sí, uno sabe cuánto calza, si a lo mejor Messi, a lo mejor si Messi ve que en un no sé, porque en una revista destacan a jugadores a lo mejor de equipos más humildes, de Getafe, se va a dar cuenta de cuánto calza él, pues entonces no, yo sé lo que he hecho, lo que he logrado, si es mucho, si es poco, pero bueno, lo importante es que siempre lo he tratado de hacer mejor y mucha gente le ha gustado mi trabajo y eso es lo importante. Hemos conversado, Felipe, 1 hora 30, podríamos estar 4 horas, 5 horas charlando, pero el tiempo siempre es un verdugo, Apremia, decía mi padre, un el tiempo verdugo apremia, Lisana. que apremia. Así que quiero agradecer toda tu disposición para conversar de tu obra, bueno, de lo que pasa hoy día en el fútbol, de tu paso también por la literatura deportiva, la narrativa en este último tiempo, tu experiencia con estos grandes jugadores del fútbol chileno, que creo que son pocos, muy pocos los que pueden darse el lujo de decir que entrevistó a Raúl Sánchez, a Julio Martínez, a Francisco Chamaco Valdés, Sergio Livington, Alberto Tito Fuyú, Luis Santibáñez y los grandes cracks que hoy día están vivos y que no se le Lisana, realizan homenaje en disculpa que te interrumpa, esa pero la otra vez, por ejemplo, en el Mercurio, un columnista decía, en Chile falta alguien que entreviste a todos los grandes de la historia y tenga los cassettes y los distribuya, o sea, y es lo que he hecho yo, pues, entonces imagínate, ¿cómo no te va a dar risa eso? O sea, que digan que una persona esté pidiendo lo que uno ya hizo, es como gracioso, entonces imagínate un tipo diciendo, falta alguien que entrevista a Chamaco Aldea, Raúl Sánchez, Guatón Santibáñez, fulano de tal, y yo había entrevistado todo eso, pues. Entonces, Además, ahí uno se da cuenta que la gente no investiga, no se informa a lo mejor, pues. además te adelantaste al tiempo porque ya le hiciste un homenaje en día a Jorge Toro, a Manuel Colo Colo Muñoz, que pasó los 90 años, al Nacho Prieto, ¿cierto? A Alberto Quintano, ídolos de ídolos en México, en vida, a Don Elías, por supuesto, al gran Luis Fifo e Izaguirre. Ya fuiste visionario, lo hiciste hace prácticamente 13 años, 14 años, ya hiciste ese homenaje y bueno, y después ya no hay vuelta, ya cuando el caso de Marlene Arens propio y de otros grandes, ya no hay posibilidad de poder realizarles un homenaje, de que queden plasmada su historia de vida en algún libro y tú lo hiciste. ¿Qué posibilidades hay de que tu obra se vuelva a reeditar, estas entrevistas? Seguramente los amigos que van a ver esta entrevista quisiera tener el libro de Felipe Chuta, quiero tener la entrevista de la última entrevista de Chamaco, a pesar de que ya estás vendiendo por separado cada Sí, entrevista, sí, pero esa entrevista, como te digo, de los otros libros lo he vendido todos, los que me quedan son estas entrevistas, que son de Chamaco Valdés, de Luis Santibáñez y Raúl Sánchez, y la novela, son los 2 horas que me quedan hoy día, ahora, porque el otro ya los vendí todos, entonces ya no me quedan, pero eso se puede conseguir y son novelas que bueno, la novela la recomiendo, por supuesto, y también las entrevistas son 10.000 pesos, las 3 entrevistas que son históricas y que son casi inéditas, porque no ha sido muy difundida en Chile, entonces yo creo que una buena inversión, sobre todo en bueno, estos tiempos de pandemia, para que la gente no esté tan aburrida en la casa. bueno, Felipe, te agradezco el tiempo, la disposición, la historia y bueno, nos encontramos en otro conversatorio, en otra entrevista, en otra instancia que nos una para hablar de letras, fútbol, política, sociedad y bueno, de todos los temas que se presenten. Te dejo un gran abrazo. Va a ser publicada esta entrevista prontamente en las distintas plataformas para que lo puedan ver los amigos. También se publicó a través de Instagram un rato por el teléfono y ahora estamos saliendo en vídeo por Facebook Live. Bueno, muchas gracias, José, por tu entrevista y por darle espacio a la gente que no tiene mucha cabida. Y como la otra vez entrevistaste a Sergio Riquelme, a Luis Mora, bueno, el mismo Martín Vargas, entrevistaste a otra persona que a lo mejor ha sido poco reconocida. Entonces, yo te valoro tu trabajo, porque eso habla muy bien de ti, de rescatar a gente que realmente tiene mérito, pero que no ha tenido cabida. Y eso enaltece tu obra y tu entrevista. Y te insto a que sigas por ese mismo camino que va a conseguir cosas muy, muy importantes con esa nobleza y esa justicia que tienes tú, eres realmente impresionante y te la valoro y te la agradezco y te mando un abrazo también, José Antonio Lizana. Un abrazo, Felipe. Muchas gracias.
A sus órdenes.